Muchas gracias a todos por estar aquí. Es maravilloso ver una sala llena en días ya de primavera. Muchas gracias a la Fundación MAFRE por haber brindado estas instalaciones y toda su colaboración para este ciclo. Muchísimas gracias a Eduardo Mendoza porque es un lujo contar con él para inaugurarlo. Y a inaugurarlo precisamente el día en que se cumplen 100 años del suicidio de Emilio Salgari. Emilio Salgari murió triste, arruinado, desesperado, rencoroso con toda la razón con sus editores, a los que consideraba con toda justicia culpables de su ruina, y se murió sin saber que 100 años después iba a haber generaciones enteras de lectores en deuda con él, porque, como decía Iñaki al principio, uno aprende a leer mediante los libros de aventuras. Yo hace años, en una entrevista con Leopoldo Calvo Sotelo, cuando ya no era presidente del gobierno, él me confesó, él era un gran lector, que cuando dejó la política y quiso volver a leer, se dio cuenta que le faltaba rodaje, que había estado demasiado tiempo sin leer. Y entonces yo le pregunté que cómo se había puesto al día. Y él me dijo, volví a leer El Corsario Negro, que es la forma de aprender a leer. No se puede aprender a leer con Dostoyevsky ni con Fromm. Entonces, creo que Salgari está a la cabeza de autores como Julio Verne, como Fenimore Cooper, como Jack London, que convirtieron en lectores a muchas personas y, sobre todo, llenaron las tardes de aburrimiento de la infancia, que yo creo que es un periodo de la vida esencialmente aburrido. No hay nadie que no tenga alguna deuda con la novela de aventuras, algún autor favorito, algún personaje inolvidable. Y de esos personajes, de los autores, vamos a hablar hoy con Eduardo Mendoza. A mí me gustaría que recordaras cuál fue el primer libro de aventuras que leíste. Bueno, perdona que antes de responder a esta pregunta, también las gracias a la Fundación MAFRE por haberme invitado, a ti por haberte puesto en contacto conmigo, haber pensado en mí y sobre todo por haberme dado la oportunidad de hablar de Salgari y de las cosas que realmente me gusta hablar, porque a veces invitan a hablar de unas cosas que, bueno, no lo hace, pero esto es que esto y el fútbol son las dos únicas cosas que realmente estoy dispuesto a hablar todos los días mucho rato. Bueno, yo desde que recibí vuestra invitación, pues he estado dándole muchas vueltas a los recuerdos y es imposible fijar un primer momento. Tengo varios. En relación con Salgari, recuerdo una novela que no sé cuál es porque la he estado buscando y no la he encontrado. Tengo bastantes, algunas que conservo de cuando las leí y otras que he recuperado después y he recomprado por el gusto de tenerlas y de releerlas. Pero recuerdo una escena de una de las novelas de Salgari de la conquista del oeste, no de las de Sandokan, que son las más famosas. Yo empecé por esta de los Pieles Rojas. Y recuerdo que empieza en un campamento ya en el límite, en la frontera, donde se reúnen los personajes que van a lanzarse a la conquista del oeste, que es, claro, la calaña, la gente más violenta, aventureros, y están todos reunidos en un salón bebiendo, no sé qué beben, whisky, otras cosas que Salgari se inventaba, no tenía ni idea de lo que se hacía, pero él y de repente pues aparece una mujer muy guapa y dice, señores, ¿tú recuerdas esta escena? Es que creo que me la estoy reconstruyendo. Dice, señores, yo también he venido a la conquista del oeste, vengo sola y he venido porque tengo una deuda que pagar, no sé si de su padre, una deuda de honor, y necesito dinero. Así que me casaré con el que dé más y organiza una subasta. Claro, la gente pues puja, primero porque es muy guapo y luego porque irse a conquistar el oeste con los indios y todo, y llevarse a una mujer que promete que va a cocinar y no sé qué, pues, y ahí se organiza una gran puja. Y
Y claro, hay un chico guapo y no sé qué, pero no le llega el fondo. Y al final se le acaba quedando uno que es medio jorobado, pero que luego al final será pues, la bella y la bestia, el que realmente... Claro, así se empieza una novela, déjate de... Y entonces me di cuenta, recordando esto, que yo creo que una diferencia entre la novela de aventuras y la novela convencional es que la novela de aventuras parte de una buena idea y la otra no. O sea, por ejemplo, Proust no es una buena idea. Lo de que moja esto y se acuerda de su abuela no es una buena idea. Luego escribe libros estupendos, pero esa, ahí como idea, así, tengo un argumento para una película, no. En cambio esto, bueno, lo compro ya, ¿no? La novela de aventuras tiene esto y por eso es tan buena para la... Luego recuerdo otro momento de leer por primera vez Las minas del rey Salomón, que es otro para mí, quizás si tuviera que hacer una selección, que no tengo ninguna ganas de repartir premios, pero el que está más cerca de mi corazón es Rider Haggard. Leí Las minas del rey Salomón 8 veces seguidas. La acababa y la volví a empezar, sí. Y de ahí salí escritor, anglófilo, aficionado a los animales del África ecuatorial, toda mi formación está claro, después de 8 veces, nunca he leído un libro 8 veces. Y luego, otro momento es cuando yo estaba enfermo, ese es un momento anterior, y estaba enfermo como estaban enfermos todos los niños entonces y ahora. Y mi padre, cuando volvía del trabajo, me leía cada día un rato, y yo le esperaba, por favor, porque me costaba leer una novela de Tarzán, que es otro que también hay que darle Barrows, de comer sí. aparte, sí. Y precisamente tú te das cuenta que ahora los niños han perdido esa afición por la novela de aventuras que teníamos nosotros, que crecimos con Julio Verne y con Salgari, con Calmey. Y yo ahora veo que los chicos de 10 años, de 12 años, no leen a esos autores. No lo sé. Bueno, yo creo que, en primer lugar, no sé si se aburren tanto como nos aburríamos nosotros. Yo me aburría, pero Sí, de una yo manera también, sí. espectacular. Ahora, si se aburren es porque quieren, porque realmente tienen tantas diversiones y van todo el día con la máquina y eso, y no tienen que recurrir tanto a eso. No sé qué, pero seguramente también la culpa es de los padres y de la escuela, ¿no? Que no les... Yo tengo 2 hijos y decidí y cada noche les leía un capítulo de alguna novela que yo elegía de estas, y al final pues dije, bueno, ahora si queréis que siga la lectura, pues leéis vosotros. Y claro, estaban tan intrigados que siguieron y se leyeron toda la y les pasé a Salgari, les pasé los libros que me habían gustado a mí, y tuve, claro, los cambios generacionales, tuve algunos desengaños dolorosísimos. Por ejemplo, Julio Verne no les gustó nada, Salgari mucho. Incluso encontré, también buscando, a propósito de todo esto, me ha venido la mar de bien esta invitación, porque he refrescado muchas cosas, y cayó de una de las novelas de Salgari una hoja donde había la recensión que tenían que hacer los niños para la biblioteca del colegio. Tenían que leer libros y hacer luego una... Y encontré una recensión que había hecho uno de mis hijos, debía tener 7, 8 años, y decía, es muy bueno, era El corsario negro. Decía, es muy bueno, pero el traductor es muy pesado. y me extrañó. Y entonces, bueno, no vive en España, le mandé un email, le dije, he encontrado esto. ¿Y por qué dices que el traductor es muy pesado? Y me dijo, no, me acuerdo estupendamente,
porque ponía notas de pie de página. Y que tienes toda la razón, interrumpía la lectura del Corsario Negro. Y esto no se puede hacer. Claro, Bauprés, palo que aguanta, no sé qué, a nadie le interesa, nadie sabe lo que es aquellos términos, ni Salgari los sabía, los ponía a barullo. Y sí les gustó mucho. Y luego, por ejemplo, yo creo que ha evolucionado la novela de aventuras, pero por ejemplo Tolkien se lee, y Harry Potter se lee, que también es novela. Lo que pasa es que tiene otras características. No es lo que para nosotros es la novela de aventuras, es la novela decimonónica de aventuras. Eso quería decirte. Realmente la novela de aventuras como género aparece en el siglo XIX, que es el siglo de las revoluciones, que es el siglo en el que se acuña el término científico también, y que es el siglo en el que la lectura empieza a popularizarse, entre comillas. O sea, ya no es solamente cosa de las clases elevadas. ¿Es otra revolución también la literaria? Sí, mira, también en eso he estado pensando. Claro, estoy de acuerdo totalmente contigo. La novela de aventuras nace en ese momento, seguramente nace con la revolución industrial, nace también con la colonización, con los descubrimientos de África pero claro, también viene de qué pasa con la novela de caballerías. El Tirán lo Blanc, que es una novela de aventuras. Tirán lo Blanc y Amadís y toda la novela de caballerías que luego, pues, en fin, Cervantes hace el resumen y seguramente la salva del olvido, ¿no? Pero es eso, además es el mismo esquema, un personaje que sale de aventuras y le van pasando cosas una detrás de otra. Lo que pasa es que en el siglo XIX incorpora el exotismo. Todas pasan en lugares exóticos, sobre todo en las selvas de África, en los mares de China, en el Caribe, en los hielos de Alaska, yo qué sé, los sitios que nadie ha visitado y sobre todo el autor de las novelas tampoco, y todo el mundo, pues eso por una parte, y por otra parte, claro, recoge toda la herencia del romanticismo, porque son novelas muy románticas, muy románticas. Salgari, por ejemplo, sí, es ya el colmo. Que hasta hace llorar a un pirata, que eso tiene mucho mérito. Bueno, es que Sandokan es lo más nena, porque si lo relees ahora, se te cae la cara de vergüenza, porque hace las dos cosas del sensiblero, que es llorar y fanfarronear, que son las dos características yo te mato porque a ver, que vengan, que yo solo contra 20 y luego venga de llorar. Estas dos cosas son intolerables, ¿no? Un hombre no las hace. ¿Tú crees que eres relector? Bueno, ahora hasta has sido relector profesional de novela de aventuras, pero ¿tú crees que la novela de aventuras, tal como la conocíamos nosotros, resiste bien una relectura? No. Algunas sí, hay grandes títulos. La mayoría son literatura de segunda, bien clasificados y algunos a punto de subir a primera división, pero todavía están en segunda, y les han pasado los años. Entonces hay un esfuerzo por escribir bien que les pasa factura. La facilidad que tienen los buenos escritores, por ejemplo, la mayoría una ventaja que tuvimos en España es que como no había escritores de novelas de aventura españoles o no eran tan populares como los extranjeros, siempre leímos novelas traducidas y ganan mucho en traducción, porque en versión original, a veces por curiosidad lo he leído, son tremendamente refitoleros. Incluso el mejor, seguramente, que es Stevenson, gana
La traducido. traducción. Incluso gana mal traducido. Cuanto más mal traducido, mejor. Porque él quiere ser un gran escritor. Quiere ser un escritor a la manera de Dickens o de George Eliot, y allí a veces se pierde un poco. Se pierde un poco. Lo que pasa es que en cambio tiene la aventura, es un gran, además es un escritor que toca todos los géneros, porque tiene las aventuras del mar, la isla del tesoro, pero también el Jekyll y la novela de terror y esto que son estupendas, que es otro género. Pero vamos, las aventuras, yo creo que si no sale un barco o un león, no hay aventura. Yo pensaba, por ejemplo, si de alguna forma también hay una cierta novela de aventuras que está preanunciando otro género, por ejemplo, el histórico. O sea, lo pienso en Walter Scott o en Enrique Gil y Carrasco, en El señor de Bembibre, que Sí. pueden entenderse novelas de aventuras, pero que son semillas de la novela histórica que triunfa después. Sí, sí, claro, yo creo que la novela de aventuras es pionera de muchísimas cosas. Por ejemplo, Rider Haggard inventa una cosa que hay que ver el juego que da, que son mundos perdidos. Atraviesan un desierto, una selva impenetrable, y de repente llegan a una civilización que se ha quedado allí desde los faraones o desde los griegos o desde no sé qué, que tiene siempre un puntito erótico y que enlaza con la pintura prerrafaelita de Almatadema o de Gérôme, ¿no? que era entre porno y histórico, ¿no? Con la excusa de no sé qué, pues ahí salían unos gladiadores y aceitados y un poquito estas civilizaciones eran contrafiguras de la Inglaterra victoriana. Siempre en estas civilizaciones había una reina muy mala, pero de costumbres licenciosas, de una belleza extraordinaria, vestida de la manera que era, claro, la reina Victoria al revés. Y entonces el aventurero la conoce, allí hay una historia de amor, intrigas y todo eso. Y ese invento del mundo perdido, una civilización, no sé qué, es el origen de toda la ciencia ficción, que es llegar a un planeta donde está pasando algo, una civilización distinta de la nuestra, que permite a los que tienen la buena suerte de ir allá hacer cosas que aquí no se pueden. Sí, que es lo que hace también Conan Doyle en El mundo perdido. Que es lo que hace Conan Doyle, claro, que también es otro victoriano reprimido, que allí pues pasa de todo. Pero el inventor es Rider Haggard en una novela tremendamente cursi que se llama Ella. Ella, Sí. Fíjate, no recordaba, acabo de recordar esa novela y sí que me doy cuenta que la novela de aventuras la recordamos. Sí, sí, claro. En el momento en que te lo dicen, la recuerdas. Y luego tiene otra cosa, la novela de aventuras, que también he pensado en una evolución darwiniana de la lectura con respecto al lector. El libro infantil, ese está en estado gaseoso. Nadie ha leído Caperucita. Todo el mundo sabe lo que le pasa, pero nadie lo ha leído, y sobre todo nadie ha leído un original que no existe, ni siquiera Perrault o a los hermanos Grimm, eso de mayor y de erudito, pero es unos relatos que están ahí y entonces se adaptan pues a dibujos, a relato oral, a película, lo que sea. La literatura juvenil es la primera literatura en la que el lector lee directamente. No recibe. No versiona. Claro, no recibe el relato de alguna manera, sino que lo lee de la forma más. A veces todavía conserva un poco de esa maleabilidad y admite, por ejemplo, recortes. Yo me leí toda la colección Cadete, que eran resúmenes de novelas muy largas. Gracias a Dios, porque no habría podido leerme, por ejemplo, Moby Dick es una novela ilegible.
ilegible a cualquier edad, muy buena, pero insoportable. Y a mí me pareció una novela de aventuras, claro, porque me dieron la ballena, el coletazo, el barco que se hunde, la pata de palo, todo eso. Y me pareció fantástica. Me gusta muchísimo el Moby Dick, de verdad, pero es otro momento y hay que ponerle codos. Y Los Tres Mosqueteros también, que era otra novelita, y bueno, Los Tres Mosqueteros es tremenda. Y pasaron unas cosas rarísimas. En cambio, la colección, la novela admite un resumen, una supresión de los pasajes más pesados y también una cierta limpieza de algunos episodios impropios que no deben leer los jovencitos. Por ejemplo, en la última novela de Javier Marías, no sé si la han leído, se comenta un episodio de Los Tres Mosqueteros que es fantástico. Athos se casa con una chica muy jovencita pero está muy enamorado, y un día yendo de caza ella se cae del caballo y se le rompe el vestido y se ve que tiene tatuada la flor de lis, que es lo que se hacía con los criminales. Entonces Athos descubre que esta mujer a la que quería, primero, por primera vez le ve el hombro después de llevar mucho tiempo casados, cosa que no se explica, que Dumas no se toma la molestia de explicar. Y entonces, pero en cambio sí explica lo que pasa a continuación. Ve aquello, dice, esta mujer tiene un pasado, y la cuelga de un árbol. Y se va. Y tampoco se sabe cómo ni por qué, aunque la ha ahorcado, se baja y se vuelve muy mala y es Milady. Como para no volverse muy mala. Claro, sí, también la pobre está mosqueada, se vuelve Milady, que es luego malísima a lo largo de todo, y la vuelve a matar por segunda vez Athos, y dice, a ver si esta vez te mueres, y le corta la cabeza al final, pobre Milady. Pues estas cosas las habían suprimido en la colección Cadete. Y hablábamos eso de la novela de aventuras como antecedente de la novela histórica, pero a lo mejor, por ejemplo, también el Huckleberry Finn se puede entender como un antecedente de la novela social. Sí, yo creo que es el germen, claro, es el germen. El siglo XIX está el germen de la novela, que luego pues seguirá muchos caminos distintos. Pero es verdad que estas novelas, que son novelas primarias, ahí está todo: la novela histórica, la novela de ciencia ficción, la novela de mundos, la novela utópica, ¿no? Y la novela social, ¿no? El Huckleberry Finn, no sé si podríamos considerar la novela de aventuras, es novela juvenil. Pero que resiste muy bien, sin embargo, el paso del tiempo. Espléndida. Tom Sawyer Peor. no tanto, pero Huckleberry Finn es una novela estupenda, que se puede leer a cualquier edad. Yo creo que es un gran clásico, como es Stevenson y como es Jack London. Y sin embargo es muy curioso que La cabaña del tío Tom, siendo una novela en la que pasan muchas cosas, no se entiende tanto como una novela de aventuras. No, porque yo creo que no hay el héroe. Ha de haber un héroe. Y si el héroe sufre, ya ahí no nos interesa. Queda usted despedido. Estaba pensando el otro día, precisamente cuando preparaba esto, en un cuento de Stephen Crane, bueno, que el rojo emblema del valor, creo que la novela también es una Sí, magnífica es una novela de aventuras, estupenda. de las que resiste también el paso del tiempo. Sí. Pero leí un cuentecito de Stephen Crane que se llama El bote abierto, que es el relato de un naufragio que vivió él en un bote. Y me recordó muchísimo la peripecia, tal como está contada, al relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Hay en el periodismo también en algunas piezas, sobre todo en novela de no ficción, de novela de aventuras también. Sí, yo creo que, bueno, muchos escritores de novela de aventura eran periodistas. Era gente que se malganaba la vida escribiendo
que era un oficio un poco de segunda. Escribir no era un... Hay un caso interesantísimo que es el de Daniel Defoe. Y el Robinson, pues bueno, no es una novela de aventuras, aunque sí lo es, una novela que todo el mundo lee de niño, cuando en realidad es de una extraordinaria pesadez, pero también abreviada, tiene todos los ingredientes: un naufragio, la lucha del héroe contra muchas adversidades, la aparición fantástica de aquella huella en la arena, que todo el mundo dice, ¿por qué una? Y luego, bueno, hay un tratado de por qué hay un solo pie. Y que es el izquierdo, además. El pobre Defoe era un señor que quería ganarse la vida honradamente en el comercio. Y le fueron mal las cosas y se arruinó. Y entonces la única forma que tenía para poder sacar adelante a su familia y comer era escribir. Pero le daba mucha vergüenza hacerlo. Y entonces, porque era un oficio de poca categoría social, y entonces escribía relatos con intención moralizante. Entre otros unos que nunca he encontrado, pero que sé que existen, en los que él iba a la cárcel a hablar con presos a los que iban a ejecutar. Y le decía, ¿cómo ha llegado usted? Y decía, pues yo he dado un mal paso y mañana me ahorcan y ahora le contaré lo que hice. Y entonces contaba una historia de lo más truculenta y al final decía, ven ustedes a dónde conduce el vicio, y era todo mentira, se lo había inventado. Y por supuesto la gente lo que compraba era la carnaza. La carnaza. Entonces él se inventa esta novela, pero siempre la salva por el lado de que él no está contando, primero, no está contando ficción, que eso, mentir, por lo mismo que estaba mal visto el teatro, porque se fingía y fingir era pecaminoso. Se contaba una mentira, él no contaba mentiras porque eran todos reportajes reales, y siempre por eso es en un antiguo cofre encontrado un manuscrito para que no fuera mentira, para que fuera o unas cartas han llegado a mis manos que cuentan ese principio canónico de la novela de aventuras, es porque todavía perduraba la idea de que no se podía contar una mentira, porque estaba mal y porque nadie se la iba a creer. Luego resultó que nos lo creemos con esta ambivalencia que tenemos. Madame Bovary, bueno, pues ya sabemos que no es verdad, pero uno la lee, la sigue, y Dostoyevsky y Tolstoy y todo lo que haga falta. Pero en aquella época todavía no. Entonces decía, pues ha llegado a mis manos un relato. Primero, no se mentía, y luego lo que se contaba tenía una finalidad moralizante. El propio Robinson, cuando llega y se encuentra en la isla solo, se desespera hasta que, después de unos días y relee la Biblia, y entonces Dios nuestro Señor me ha puesto aquí para que yo vuelva otra vez como Adán y Eva. Y entonces, inspirado por esto, empiezan unas aventuras estupendas, el loro, la cabra, todo aquello que es lo que recordamos del pobre Robinson. Lo demás nos da igual, el loro. ¿Y Swift? O sea, ¿y el Gulliver? Bueno, el Gulliver es un poco literatura infantil, en el sentido de que nadie ha leído a Gulliver de niño. Todo el mundo ha visto el principio de Gulliver atado, que eso es también una gran idea. Muchos pequeñitos le ponen muchos cordeles hasta que no se puede mover, y luego pues se arrastra los barcos, se pone las gafas para que las flechas no le... Estas cosas tan simpáticas. Luego ya nadie llega al país de los gigantes, y por supuesto el de los caballos, y eso no lo ha leído casi nadie, porque además es bastante pesado y es muy filosófico, es literatura del siglo XVIII.
pero en lo que tiene de buena idea, del que se embarca, hay un antecedente de todo esto, que yo creo que además es el que abre la puerta de la novela de aventuras europea, occidental, que son las Mil y una noches, que no se sabe de cuándo son ni de dónde vienen. Pero, por ejemplo, Sinbad, que a su vez seguramente viene de Ulises, todo se pierde en la noche de los tiempos. Dicen que todos los cuentos vienen de la India. Caperucita, Blancanieves, La Bella Durmiente, todos vienen de la India. Bueno, no lo sé. Cómo llegan a Alemania, no lo sé. Aladino no está en las Mil y una noches. Aladino es chino, es un cuento chino. Sí está Sinbad, que es el que se lo lleva el pájaro aquel también. Pero también las Mil y una noches se lee en versiones ilustradas. Pero claro, cuando se traducen las Mil y una noches, ahí se abre un campo a la literatura esta de aventuras. Sí, de los viajeros, además, que también de es los otro viajeros, de las constantes. Claro. Supongo que también debe haber toda la literatura de viajeros, las crónicas de Indias, pero claro, podríamos establecer una relación, no creo. Sí, un libro de las maravillas, a lo mejor de Marco Polo también, pero es muy denso a lo mejor para que llegue Son muy densos. Claro, las aventuras que se puede sacar de las crónicas de Bernal Díaz o de estos son fantásticas, pero no creo que venga por ahí. La novela de aventuras ha sido, quizá por lo que tú decías, que lo bueno de la novela de aventuras es que pasan muchas cosas, que hay un bueno, que hay un malo. La novela de aventuras ha sido una fuente constante de inspiración del cine. O sea, yo leía el otro día que de Miguel Strogoff se han hecho 26 versiones cinematográficas distintas. La Isla del Tesoro ha conocido cine, Gulliver exactamente lo mismo. ¿Tú tienes alguna película inspirada en novela de aventuras? Las minas del rey Salomón, claro, que la vi también no sé cuántas veces. Ahora con las que lo he visto después ya deben pasar de 100. Sí, las minas del rey Salomón, eso fue tremendo. Pero bueno, el cine de aventuras, que además era el gran cine, era porque permitía toda la espectacularidad, que la novela... Es sorprendente cómo la novela de aventuras aguanta cuando lo más importante no se puede contar. Y luchó con gran bravura y mató a muchos. Pero bueno, aquí no ha pasado nada. Por ejemplo, Salgari, su propia... Yo creo que estaba como una cabra. Es verdad que los editores lo llevaron a la desesperación, pero se habría suicidado igual porque su padre se había suicidado y sus dos hijos se suicidaron. O sea, era una familia desestructurada. Pero yo creo que él lo que hace, primero, una cosa que tiene Salgari sobre todos los demás que hemos ido citando, es que no tiene ninguna pretensión literaria, pero ninguna. Él va, tienes la convicción leyéndolo de que está dando el máximo, de que ese es su mundo. Y es un mundo de acción incesante. Las novelas empiezan siempre a mitad. De repente se abrió la puerta y entraron. Y dice, bueno, pero ¿dónde estamos? Es igual, ya lo explicaremos más. Ya lo pensaré más adelante, debía decir él. En la India, en el Caribe, no importa. Y lo que hace es proponer unos héroes, un hilo conductor y unas aventuras, y deja que el lector lo rellene con su imaginación, porque allí realmente no se sabe lo que está pasando. Todos son diálogos. Corre, sube, venga, abajo, traidor, perro, te mataré, huyamos, qué disgusto, me han herido. Y bueno, es como, yo recuerdo de pequeño, pasaba temporadas cerca de un cine y en verano abría las puertas porque no había aire acondicionado y se oía la película. Y yo desde la casa de mis padres oía la película y me la imaginaba toda, y seguramente era mejor que la que estaban viendo los espectadores.
Y con Salgari pasa un poco eso. Él da unos elementos y la mentalidad infantil, por eso ahora nos cuesta un poco leer a Salgari. Lo podemos leer con cariño y con nostalgia, pero como lectores es un poco difícil ahora volverse a leer El Corsario Negro o Los Tigres de Montplacén. Había una cosa que me conmueve mucho de los autores de novelas de aventuras, que es en las condiciones decimonónicas el trabajo de documentación. Quiero decir, tu querido Henry Rider creando a Alain Quatermain desde Inglaterra y el pobre Salgari que no había salido nunca de Turín y creando pues, los acantilados malayos. Entonces, realmente tenían una imaginación especialmente prodigiosa, porque no había ninguna ayuda, no había viajes, no había posibilidades de consultar, ni siquiera tenían a veces acceso a una enciclopedia en condiciones. Sí, algunos sí habían tenido, los ingleses, por ejemplo, Rider Haggard había estado en África como funcionario colonial. Entonces, pues claro, allí había visto un poco y había oído historias y si no, pues en el club en Londres, un oficial de la India, o no sé qué, Kipling era un hombre con una gran experiencia, sobre todo en la India. Salgari ninguna. Se inventó una Sí, biografía, pobre, sí, sí. donde decía que, bueno, es un barco, naufragó, entonces me parece que que conocía a un insurgente a malayo un que era insurgente Sandokan. malayo que era Sandokan y un portugués y no sé qué. Bueno, y allí al final tuvo que volverse y escribir sus historias en Turín o no sé dónde. Era mentira, no había salido de... Julio Verne, que es que es una categoría por sí solo, yo creo que se documentaba en libros y luego pues y no solo se documentaba sino que los fusilaba de mala manera, pero tenía un extraordinario talento para convertir en aventuras las cosas menos por ejemplo en Aventuras de 3 rusos y 3 ingleses van 3 rusos y 3 ingleses que han tenido que aliarse, aunque son enemigos mortales, por el Polo Norte y los persigue un oso y solo les queda una bala. Y entonces al mejor tirador le dicen, mate al oso pero no falle, porque solo tenemos una bala. Y viene el oso, pam, dispara, pero con los nervios y todo, pues falla. Y salen corriendo y se escapan. Y el oso detrás. Y de repente el científico ve que la temperatura está a 37 grados bajo cero. Dice, ya tengo la solución. Rompe el termómetro y con el trozo de mercurio que se ha congelado, lo meten en la escopeta, ¡pam! Y allí ya matan al oso. Y claro, todo eso es una gran aventura que dura 2 capítulos basada en que el mercurio hiela a 36 bajo cero. El dato es este. Y claro, que alguien lea que el mercurio se congela a 36 y se le ocurra una aventura de un oso que persigue a unos ingleses y a unos rusos y no sé qué. Claro, esta es la imaginación. Yo esto lo tengo que poner en algún sitio, lo del mercurio hay que encontrar donde ponerlo. Le saco yo partido a esto, que tiene un mérito enorme, como lo de la vuelta al mundo en 80 días. Un dato que es un puro dato que nadie entiende y que nadie se cree, además. Que yendo hacia el otro lado se gana tiempo, eso no nadie se lo cree. Pero bueno, es igual. Tampoco nos creemos lo del cambio de horario de la primavera, para ahorrar luz. Nadie se lo ha creído nunca. Pero bueno, es igual, lo hacemos y no nos preocupamos de más y con la vuelta al mundo. Pero bueno, la idea esta, ¿no? Entonces sobre eso monta toda una... Es un personaje muy interesante, muy interesante. Y tiene novelas muy buenas y otras muy malas. Tienen, claro, es que son muchas. Es que son muchas, eran unos pobres... seguramente nadie escribía como los escritores de novela de aventura. Y en el caso de Salgari creo que tiene 90 y pico. Y era el escritor que más vendía de Europa. Había llegado a vender 100.000 ejemplares. Esto en una época en que el analfabetismo era el 80% de la población y entonces, vender tanto era extraordinario.
imaginario. Yo recordaba a otro personaje que para mí, cuando lo leí, había sido entrañable y que también que desapareció un poco del imaginario, que es Tartarín de Tarascón. Sí, sí, yo lo leí, pero ya no lo recuerdo y era un poco, me parece que era un poco más picaresco, ¿no? Era Sancho Pancesco. Era satírico también, era un personaje que Sí, tenía un punto ridículo, iba a cazar con los amigos y lo que hacían era comer merendolas que les preparaban las criadas y las comían allí. sí, era un poco más Pickwick Sí, que los héroes. Es que un héroe tiene que ser un héroe. Apuestos, el mejor, el incansable, y con una honradez y un sentido del honor, que eso es muy importante. Eso es muy importante. El elemento del honor sí, el personaje puro. sí, 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 esto es fundamental y que la traición es lo peor, lo más... y en cambio la lealtad y el sacrificio por el amigo, eso es importantísimo. ¿Tú recuerdas un personaje que nace ya como personaje juvenil, por supuesto no es novela de aventuras, pero arrancando esos valores, que es Guillermo Brown? Sí, O sea, que es sí. un personaje sacado de esos héroes, pero llevado a la literatura infantil y juvenil. Bueno, yo creo que es el hijo de todos estos, porque él vive las aventuras en pequeño de... Guillermo Brown, sí, es encantador. Es encantador. La autora además había escrito novelas de misterio y era la clásica escritora victoriana. Tiene un problema ahora, a los niños de ahora no les gusta Guillermo Brown, porque claro, él es un niño que está en una familia de padres convencionales, de unas tías que son muy pesadas y le dan besos y él se revela contra esto. Pero este tipo de familia ahora no existe. Entonces, unos padres que están en su casa y cuidan a los niños y una tía que va, que dicen, hombre, es un indeseable, porque lo que hay que hacer es cuidar una cosa tan frágil como es una familia que te cuida, ¿no? Y entonces ahora les cae mal, aunque es gracioso, como siempre está poniéndole trampas y cosas para que se caiga y se rompa una pierna la tía que los visita, cuando normalmente pues ahora las tías que visitan siempre traen regalos y cosas y son muy simpáticas y alegran la vida, ¿no? Entonces ahí se crea claro, unas cosas funcionan mejor que otras. Yo recuerdo una frase ya que antes he hablado de Proust, diciendo que no era un buen autor de novelas de aventuras, creo que nadie lo discutirá. En cambio, sí, hay un momento que recuerda cuando está en casa de la abuela y en el campo, con las tardes leyendo, con mucho calor y unas moscas que dan, bueno, y él está leyendo, y leía unas novelas escritas en un estilo tan rudimentario como mi sensibilidad. Que bueno, yo creo que es el resumen de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Estas unas aventuras imposibles, unos héroes fantásticos, unos lloriqueos sin ton ni son. Y el otro día, por ejemplo, se me ocurrió una cosa que no les recomiendo, que fue leer algunos pasajes de Sandokan en italiano. Eso ya es espantoso, espantoso. Y hay un momento en que va a Sandokan con unos... y de repente aparece un tigre de Bengala, y todos, claro, se asustan y Sandokan dice, no se preocupe, y saca el Cris. Ya solo la palabra Cris ya justifica todo lo que pase después. Un Cris. Y creo que se quedó en los crucigramas, ¿no? Pero un Cris que es un... Y entonces dice, no se preocupen, y sale y le dice, ¿tú qué te has creído? Y lo mata. Pero ya está, sin más. Pam, le pega una puñalada y el tigre se... Dice, pues sigamos. Entonces dicen, ¿qué héroe? Claro, esto no se puede aguantar. ¿Y cómo? Dice, tigre de Bengala. Saca el Cris, que no,
Dice, ¡hala, fuera! Y además le insulta mientras le está... le dice, pero tú qué te has creído aquí salirme al paso a mí, que soy Sandokan. Tú comentabas antes que en España no hay un gran autor de novela de aventuras en el siglo XIX. No, yo creo que no. Luego los hubo, estos así pobres que estajanovistas, que firmaban con muchos seudónimos, escribían novelas del oeste, mallorquí, todo. Pero ya, bueno, esto es una cosa muy, muy posterior, muy posterior. Yo creo que no, vamos, yo, si los hubo, yo no los conozco y nunca me los he encontrado ni siquiera por referencia. ¿Tú sabes de alguno? No, es que yo intenté dar con alguien que pudiera parecerse mínimamente a cualquiera de estos y no había... No, bueno, ingleses, franceses, italianos y alemanes sí hay, y americanos. Pero ni siquiera latinoamericanos, que podría, porque allí sí hay es decir, había entonces un cierto contacto con el mundo Quiroga, estos autores que sí hay una historia un poco de la pampa o de las minas o de la selva. Pero no es ese concepto. Pero de no todas es el maneras. concepto, no, en absoluto. O sea, Horacio Quiroga no tiene nada que ver con esto. No, y no va dirigido a un público juvenil, que es la característica de estos libros de aventuras, claro. Aunque seguramente eran muy leídos por adultos. La Rider Haggard, desde luego, era el lector, era el autor más leído en Inglaterra. Y Fenimore Cooper también era otro autor Sí, muy referencial. Y el más famoso de su tiempo y el que vendía más libros, mucho más que Hawthorne o que en Inglaterra, mucho más que George Eliot o que... Y ahora mismo en la literatura contemporánea, ¿tú crees que hay...? Sí la hay porque bueno, por eso mis hijos leían mucha literatura, leyeron El Hobbit y luego Tolkien y los 50.000 imitadores de Tolkien, que hay alguno bastante, siempre trilogías, en estas tierras medias donde se mezclan, pues hay elementos de un poco la guerra de las galaxias, que hay futuro y pasado mezclado con una mezcla de cosa japonesa y bueno, y estos que sacan una espada cuando otros tiran tiros, pero el héroe va con una espada y esta cosa extraña, y van vestidos de cualquier manera y hay naves y esto pues sí hay, y hay una producción considerable y se leen. Harry Potter pues también es literatura juvenil y es muy leída. Tolkien sigue siendo un bestseller. Y hay bastante. Y luego hay una horrorosamente mala, que es la que se da en las escuelas a los niños para que se desaficionen definitivamente de la lectura, que son ecologistas. Yo pensaba en Álvaro Mutis, por ejemplo, en la trilogía de Macrol, El Gaviero, que está pensado como una novela de aventuras evidentemente muy evolucionada ya. Muy evolucionada, sí. Bueno, claro, ya te digo, la literatura latinoamericana y el realismo mágico y todo eso, pues podría atraer a un público, pero la propuesta, la simplicidad y sobre todo la idea, esta idea de repente aparece un señor en un submarino y dice, venga, que vamos a dar 20.000 leguas de viaje submarino. No se sabe por qué, simplemente porque le gusta dar vueltas por debajo de... Luego resulta que da una explicación que nadie... y aparece un calamar que se lo quiere comer. Y todo eso que desafía la imaginación y es lo menos respetable, eso no está en este tipo de literatura, que sí se puede dar. Por ejemplo, se da a los niños versiones del Quijote. El Quijote, bueno, yo creo que como libro infantil
una vez ha pasado lo de los molinos ya no tiene ninguna gracia. Y pasa en la página 8, y a partir de ahí... Y bueno, pues siempre hay versiones y unas caricaturas, porque da la imagen bien. Luego está la novela de aventuras urbana, que ese es otro tema, ¿no? La novela de misterio, la novela gótica y sus Dráculas, y que eso ahora está a la orden del día. Sherlock Holmes, que es otro de los grandes, Conan Doyle, que también tiene novelas de la Edad Media y otras de los mundos perdidos. El Frankenstein. El Frankenstein. Pero Frankenstein es una novela filosófica, entre filosófica y poética. Pero sí puede tener una lectura más superficial como novela de acción, casi. Sí, muy poca gente la ha leído. Todo el mundo ha visto la película, que es, claro, con los tornillos y eso, que uno se enamora inmediatamente, sobre todo porque va con Americana. Estas cosas, este es el punto en el que uno se entrega, ¿no? Cuando ve que el pobre Frankenstein sale enorme, con dos tornillos y una americana que le viene corta, porque claro, como es muy grande, le han puesto una americana de otro. Y en ese momento uno ya dice, bueno, a partir de aquí siempre más, y todos llevamos a Frankenstein en nuestro corazón. Y Drácula también, ¿no? que está en una... El pobre Drácula siempre tiene la novela de aventura este punto que te conquista. Drácula, claro, como es un vampiro, está muerto y no sé, pues vive solo. Y entonces, cuando llega el otro a venderle un piso, no sé qué le va a vender, le dice, pase, y le da de cenar, pero dice, espérese un momento, entonces se va corriendo a lavar los platos. Claro, porque no tiene servicio. Y al cabo de un rato vuelve y dice, perdone, pero es que he dado fiesta, un servicio. No sé qué, pobre Drácula, ¿no? No se lo imagina así. Y luego lavándose la capita y todo, y sacando el polvo del ataúd, él solo en casa. Bueno, yo creo que con esta visión... Solterón, es un solterón de solterón. Drácula. Un solterón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta mañana.